Primera y Segunda de Crónicas o Paralipómenos, así se llaman. 29 y 36 capítulos. El nombre Paralipómenos, palabra griega, significa lo que se había dejado a un lado, o libro de las cosas omitidas. Estos libros fueron escritos por unos sacerdotes después del cautiverio de Babilonia. Cuentan de nuevo la historia de los 4 libros anteriores, pero resaltando aspectos teológicos y culturales de Israel. Esdras y Nehemías, 10 y 13 capítulos. Estos 2 libros en el fondo son en verdad uno solo. Esdras es un maestro de la ley, un escribano. Nehemías es un gobernador civil. Estos personajes fueron los reconstructores de la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, la comunidad nacional y religiosa de los judíos, después de que Ciro, rey de Persia, les dio permiso de regresar a su patria. Primera y Segunda de Macabeos. La palabra Macabeo significa martillo. Contiene 16 y 15 capítulos. Estos 2 libros narran cómo unos guerrilleros llamados Macabeos liberan la nación del yugo extranjero, los sirios y los griegos. Estos hermanos macabeos luchan contra el tirano rey Antíoco IV Epifanes, que quería acabar con el culto de Yahvé. Fueron valientes guerreros que defendieron en una época muy cruel de invasión las creencias y rescataron toda la religiosidad del pueblo judío. Estos libros nos encuentran en la Biblia evangélica. En estos libros vamos a ver mucha de la teología también que nuestra Iglesia Católica tiene acerca del purgatorio, de los que descansan en el más allá. Es por eso que algunos protestantes no los colocan en sus Biblias, para no resaltar esta teología que la Iglesia afirma y que está contenida en ellos. Libros de historias particulares: Ruth, Tobías, Judith y Esther. Sus autores son desconocidos, aunque siempre se le atribuyen al personaje principal. Estos libros relatan historias de personajes particulares. El libro de Ruth es la historia de una mujer moabita que al casarse con un hombre judío, adoptó y creyó en el Dios verdadero. Lógicamente que estamos hablando de este hombre, el cual adoptó al Dios verdadero. De su estirpe saldrá el rey David y por lo tanto Jesús. El evangelista Mateo la cita en la genealogía de Cristo. Su mensaje es que también hay salvación para los extranjeros. De ahí nosotros, los futuros gentiles. Libro de Tobías, 14 capítulos. Es la historia de un judío de la tribu de Neftalí que fue llevado cautivo con su familia a Nínive por Salmanasar, rey de Asiria, unos 600 años antes de Cristo. Nos relata su vida familiar tierna y fiel de Tobías, Sara su mujer y su hijo, las tremendas pruebas a que fue sometido y que supo sobrellevar con una extraordinaria fe en las promesas, con un gran espíritu de oración, un espíritu de desprendimiento de los bienes materiales, de la más tierna caridad para con el prójimo, una paciencia heroica en la aflicción, una firme esperanza en Dios y un santo anhelo de agradarle en todo. Nos enseña pues la perseverancia en la fe frente a las dificultades y pruebas de la vida.
un gran ejemplo para todos nosotros. El libro de Judith contiene 16 capítulos. Es la historia de una heroína judía que con su fe salvó la ciudad de Betulia, cerca de Samaria, y a su pueblo del ejército de Holofernes. No se conoce su autor. Nos muestra cómo Dios cuida de su pueblo y lo protege de mil modos y por diversos caminos, y en este caso por las manos débiles de una mujer llena de fe y confianza en Dios. Nos enseña también cómo Dios cumple sus promesas cuando su pueblo es fiel a la ley. El libro de Esther contiene 10 capítulos. Es también la historia de una mujer judía que vivía en el extranjero, cautiva en Persia y elevada por su belleza a ser la esposa del rey Asuero. Gracias a su poderosa intercesión, libra a los judíos de las acechanzas del odio exterminador del visir llamado Amán. Como acción de gracias a Yahvé, los judíos instituyen la fiesta de los de Purim, que aún celebran los judíos hoy día. Esther es fraternal y misericordiosa con los pobres. Confía plenamente en Dios. Por eso Dios escucha sus ruegos. No se sabe a ciencia cierta su autor, pero algunos se lo atribuyen a Mardoqueo, según el capítulo 9, versículo 20 del libro. Los libros sapiensales o didácticos del Antiguo Testamento. En general, estos libros nos hablan poco de Dios, en forma directa o explícita, y más bien su tema principal es la reflexión, el estudio a la oración, las enseñanzas espirituales y morales que tienden a dirigir la vida individual. Interrogan sobre los grandes problemas del hombre y de la naturaleza, y meditan sobre el misterio de Dios, de su sabiduría y de su providencia. Estos son los libros sapiensales o didácticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Cantares, Sabiduría y Eclesiastés. El libro de Job contiene 42 capítulos. Este libro lleva el nombre de su protagonista. Job es un hombre bueno, justo, que sufre el dolor humano y que se dirige a Dios con libertad. Job presenta el drama ante el dolor humano, dándonos las respuestas ante muchas situaciones de nuestra vida en donde nos encontramos con personas como él, que siendo humildes y justas sufren la pobreza y la desgracia. Vemos con este libro que las enfermedades no son un castigo de Dios, pues leyendo esta historia nos damos cuenta de las ironías de la vida. Lo que sí nos damos cuenta es que la fe verdadera todo lo puede, y que la confianza puesta en Dios al final trae gran gozo, y que todo lo que nos pasa vale la pena. El gran libro de los Salmos contiene 150 salmos. Es una colección de 150 hermosas poesías religiosas y culturales del pueblo de Israel. Son cánticos de carácter individual y comunitario que expresan alabanzas y acción de gracias a Dios por sus bondades y maravillas. Otras son peticiones a Yahvé y otras expresan arrepentimiento y conversión. Este libro refleja una de las formas cultuales del pueblo judío, al transmitir a sus hijos las grandes obras que Yahvé había realizado con ellos. Los salmos fueron, precisamente como su nombre lo indica, para salmodiar y orar a Dios. Salmodiar significa una oración meditada y con un ritmo de canto solemne. Son varios los autores de los salmos. El principal es Salomón.
El libro de los Proverbios contiene 31 capítulos. La palabra proverbio está traducida de una palabra hebrea que significa comparación o semejanza, dicho popular, alegoría, parábola y hasta sátira. Es una recopilación de refranes de sabiduría popular hebrea, sacadas de la experiencia diaria de la vida. Si los salmos están hechos para la vida devocional, estos proverbios están hechos para la vida diaria, para llevar una vida prudente, discreta, útil y honrada. Hay en ella orientaciones para ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, ricos, pobres, gobernantes, etc. Los proverbios tratan asuntos de moral, buenas costumbres y hasta de sentido común. Otros tratan asuntos de familia, negocios y el modo de portarse en la sociedad. La frase predominante en este libro es el temor del Señor. Es el principio de la sabiduría. Eclesiastés o Coelet contiene 12 capítulos. Viene de un vocablo griego que quiere decir asamblea o iglesia. Se le llama así porque llegó a ser un libro muy leído en las iglesias cristianas primitivas. La Biblia hebrea lo llama Coelet, que quiere decir el que predica o el director del grupo. Se dice que es Salomón el autor del libro. Es una colección de pensamientos y frases de carácter un poco pesimista de alguien que ve obstáculos y dificultades por todas partes y las limitaciones del hombre para resolverlas. La frase clave del libro es vanidad de vanidades y todo vanidad. Es un libro pedagógico que si no se lee en el contexto de toda la Biblia sería un poco difícil de entender. El Cantar de los Cantares contiene 8 capítulos. Su autor posiblemente es Salomón, según Primera de Reyes 5:12. Es una hermosa poesía de amor que relata el cariño sincero de dos jóvenes enamorados. En el libro nunca aparece el nombre de Dios, pero el novio representa a Dios y la novia al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se dará a la Iglesia el nombre de esposa de Cristo. Y su esposo será Él. Eclesiástico Ben Sirac contiene 51 capítulos. Fue escrito por Jesús Ben Sirac. Capítulo 50, versículo 29. Es una colección de máximas o dichos sabios y prácticos que incluye un largo relato en el cual se juzga la historia de Israel a partir del principio de la sabiduría divina. Nos enseña cómo la ley de Dios nos ayuda a vivir mejor con nuestros semejantes y a ser más responsables. Fue un libro que utilizó mucho la iglesia naciente y quizás de allí le vino su nombre. Libro de sabiduría. Contiene 19 capítulos. Se trata de un libro que, como su nombre lo indica, habla de mucha sabiduría. Su escritor hizo un gran esfuerzo por expresar la fe y la sabiduría de todo Israel, y vaya que lo logró. Fue escrito hacia los años 50 a.C., y eso lo convierte en el libro más reciente del Antiguo Testamento. Este libro hace un elogio a la sabiduría mostrándola presente en el mundo y en la historia. Está dirigido a los reyes paganos invitándolos a conocer la sabiduría de Dios.